Buenas tardes, soy Maite Romo y a nombre de Editorial Elementum les doy la bienvenida al primer encuentro del ciclo COVID-19 Apuntes desde el Time Out. Les contaré brevemente por qué decidimos hacer un libro sobre la COVID cuando todavía no hemos tomado ninguna distancia con la serie de sucesos que no digamos han desencadenado la COVID, sino que la constituyen. La razón es que como suceso histórico nos apela con una fuerza inusitada. Nos toca en la cotidianidad, nos toca en la economía, en los afectos, en los temores. Nos hace buscar claves para hacer frente a esto que nos sigue ocurriendo todos los días. Nos urge a reflexionar. Sabemos que pensar la COVID como enfermedad, como pandemia, como cuarentena, como crisis financiera, comenzó desde enero de este memorable 2020. Recordamos las aceleradas palabras, por ejemplo, de Slavoj Žižek, que se apresuró a decir que esta sería el principio del fin del capitalismo, ¿no? Nosotros tenemos Elementum, la editorial, tiene la dicha de estar cerca de personas brillantes, a quienes nos acercamos solicitando que nos ayudaran a mirar, a ampliar el alcance de nuestra visión y sobre todo a subrayar esos aspectos que no son el gran relato de la pandemia. Que no necesariamente anduvieran atrás del capitalismo y viendo cómo el socialismo iba a ganarle, sino que nos contaran esos correlatos, que nos dieran elementos que bien podrían dirigirse a la resignificación del mundo, pero que de manera más modesta y en su conjunto nos invitan a hacer reajustes en las prioridades de nuestra vida cotidiana. A esa convocatoria acudieron amigos entrañables, académicos por quienes profesamos una gran admiración y personas sensatas que tienen una manera peculiar e interesante de ver el mundo y que lo compartieron con nosotros. Hubo otros autores a quienes encontramos navegando, leyendo y, justo es reconocerlo, dimos con sus textos por recomendación de sabios lectores como Agustín Cadena, quien un día me recomendó La guarida, el texto de Héctor Bujanda, a quien gustosamente les presentaré y a quien le cederé la palabra. Tengo la esperanza de que ahora sí pueda conseguir una buena bocanada de aire fresco. En el horno donde vivo, el aire adquiere volumen propio. Puede verse o tocarse cuando flota por el cuarto. A veces, salto de la cama para intentar atraparlo, o cuando tengo ánimo, corro como un niño alrededor de la mesa y juego a desplazarlo sin que se deshaga o desaparezca como una burbuja de jabón. Pero en ese momento, cuando el calor convierte a la ciudad en un pozo de lagartos agonizantes, no encuentro nada adentro que me haga respirar. Así que me instalo en la ventana y aspiro profundo con medio dorso afuera. Quisiera inhalar todo lo que veo a mi alrededor: raíces, guayacanes, columnas, fachadas, cloacas y vehículos, muros y casetas, que entren en lo más profundo de mis pulmones, que el torbellino en el que han quedado sumidos se vuelva mezcolanza irreconocible y después los expulse ruidosamente, con la misma sensación de alivio que dejan las tormentas o los huracanes cuando han terminado de pasar. Con estas palabras empieza el texto La guarida, de Héctor Bujanda. Héctor Bujanda es periodista, escritor y profesor universitario. Es autor de La última vez, merecedora del premio de novela en la Segunda Bienal Adriano González León. Es profesor en el posgrado de Comunicación para el Desarrollo Social y en la especialización de Periodismo de Investigación de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Actualmente vive en Guayaquil y prepara su tesis de doctorado, Formas del conflicto sociopolítico en la Venezuela del siglo XXI. Bienvenido, Héctor, y muchísimas gracias no solo por estar aquí esta tarde, sino por permitirnos prestarnos este texto, que es el que le da el tono a este libro. Porque por más interesante que podamos nosotros encontrar lo que está ocurriendo en esta coyuntura mundial, tenemos que enfatizar en que el tono en el que estamos viviendo esto no es festivo. Y La guarida creo que da un tono preciso de lo que sucede y lo hace desde una ciudad, que es el tema que nos ocupa hoy.
No, gracias a ti, Maite. Más bien fue una cosa bonita la manera como este texto llegó a tus manos de manera misteriosa, azarosa, porque este texto nace, por supuesto, de cierto momento de desesperación, de angustia, de todos esos sentimientos que convocaba la pandemia en, en el mes de abril en Guayaquil, un mes donde el virus entró de lleno en la ciudad y bueno, terminó aniquilando a miles de personas. Lo que vimos en imágenes de periódicos y medios de todo el mundo, cadáveres en la calle, cadáveres en el espacio público que no podían ser gestionados por sus familiares. En ese ambiente era muy difícil, digamos, concentrarse, planificar algo, ver qué iba a pasar, porque habíamos quedado como bien titulas el libro nuestro, se produjo una especie de time out, una suspensión del mundo, una parálisis que nos hizo quedar todos atrapados o aislados en nuestras guaridas, grandes o pequeñas, viendo al mundo por pantallas de celular, pantallas de computadora, oyendo noticias desenfrenadas todo el día, vertiginosas, unas peores que las otras, apreciando el estado de gravedad en el cual estaban. Entonces, bueno, esa es la situación. Yo di con un texto, a mí me gusta la filósofa Catherine Malabou de hace mucho tiempo, la leo, el trabajo con ella, y Catherine Malabou escribió un texto muy lindo en abril mismo, donde citaba a Rousseau y el momento en que Rousseau en las confesiones habla de un viaje que hizo de París con destino a Venecia y que en el en barco, cuando llegó al puerto de Génova había todo un operativo porque había una peste mesina muy fuerte. Entonces en el barco deciden a cuarentenar el barco y le piden a los tripulantes que hay una doble elección, o pasan la cuarentena de 21 días en el barco o en un lazareto que hay en la ciudad de Génova. Y Rousseau dice, me dediqué a arreglarme para los 21 días como si fuera para toda la vida. Malabú usa este momento de 1847 de Rousseau para hablar de la necesidad de que solo estableciendo un vínculo profundo con la soledad, es decir, con la idea de hacer una cuarentena de la cuarentena, uno puede conseguir de alguna manera la posibilidad de un ejercicio de alteridad a través de la escritura, a través de desnudarse, quitarse las máscaras, las apariencias, y eso fue lo que yo de manera intuitiva hice con mi ejercicio de narrar la cuarentena y me fui al fondo de mí mismo, tratando de ponerle palabras a esa angustia y a esa situación de pánico, sin temor incluso a decir lo que dije. Es decir, hay muchísima gente, amiga o conocida, que al momento escribió por redes sociales, por correo, por mensaje privado, que si estaba bien, que si me sentía mejor, que si estaba en depresión, que si tal o cual, precisamente porque había un clima de redes que era como falsamente positivo, o esta idea de que las redes sociales tienen que ser un lugar de ser, como la selfie, ¿no? Estoy bien, estoy feliz, estoy aquí viendo Netflix, estoy cocinando rico. Entonces, claro, todo ese mundo es muy difícil de construir. Entonces, venir y hacer un ejercicio de búsqueda de uno mismo en ese medio de ese tejido de angustia puede resultar un poco alarmista para gente o patético para otros. Yo en ese sentido no tengo problema. Yo creo que fue un ejercicio para mí honesto, sincero, es decir, de búsqueda de mí mismo, y cuando lo terminé sentí un alivio terapéutico, es decir, esa posibilidad de que la escritura también sea un proceso sanador, me permitió restablecer unas relaciones con el mundo. Y ahí tengo que volver a citar al profesor Alberto Giordano, el argentino, el profesor de literatura, que
en un libro muy lindo que se llama El tiempo de la convalecencia, explica que él toda la vida ha pensado que la escritura del yo busca en el fondo precisamente identificar e intensificar esas experiencias dolorosas, difíciles de explicar, de nombrar, de definir, que están en uno y que hay que ponerle nombre y narrarlas, ¿no? Y ahora estoy escribiendo una segunda parte de los ejercicios desde otra perspectiva porque, digamos, estoy tratando de unir tres anécdotas que me parecen interesantes en mi vida de cuarentena para poder contar lo otro, pues, lo que vino después, lo que empezó a hacer, lo que empieza a hacer ahora la otra pandemia, ya no la viral, sino la económica, para hablar del tipo de crisis que produce la pandemia, porque lo que no está claro todavía es cómo el mundo va a volver a caminar después de la pandemia. Una parte como de este ejercicio de hacer COVID-19 apuntes desde el time out era como en el momento preciso. Sabíamos que conforme evolucionara la pandemia, la crisis económica iba a adquirir mayor fuerza como elemento que interviene en el proceso de la pandemia. Y justamente pensamos que la crisis se iba a comer a las otras cosas que habíamos estado observando. Por eso fue que dijimos, es ahora. Pero Sí, precisamente para retomar hilo con el tema de la ciudad, que es el lugar donde empezamos nosotros desde la ciudad, empezamos a vivir la pandemia. Y muchas gracias, Héctor. Les presento a Enid Carrillo. Enid es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, maestra en Desarrollo Urbano Sustentable por el Colegio del Estado de Hidalgo, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAEH, que es la Autónoma de Hidalgo, y es miembro de la Red de Investigadores Honoríficos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo y de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Sociedad, Ciudad y Medio Ambiente. Y Enid tiene un texto que se llama El espacio que somos, nuevas formas de pensar el espacio en tiempos de pandemia, que está en COVID-19, apuntes para el time out. En su texto dice algo más o menos así: espacio casa, decir la palabra casa, escribir la palabra casa, imaginar la palabra casa, es algo muy sencillo para la mayoría de las personas. Sin embargo, los múltiples significados que entraña la palabra casa encierran procesos y conexiones a los que muchas veces no solemos prestar atención. En términos prácticos, una casa es el lugar donde se vive. Técnicamente, la casa es una construcción cubierta o destinada a ser habitada, pero esencialmente, la casa es un espacio, construido o imaginado y algunas veces añorado. La casa es uno de los espacios más importantes para el desarrollo de la vida. Desde que inició el periodo de contingencia en casi todo el mundo en marzo de 2020, un lema le dio la vuelta al mundo: quédate en casa. Y le cedemos la palabra a Enid. Gracias, Enid. Gracias, Maite, y gracias a todos por hacer este ejercicio para tratar de entender de qué va el momento que estamos viviendo. Yo me permití preparar una serie de imágenes que me permiten centrarme un poco más en lo que quiero plantearles, porque cuando recibí la invitación de Maite, había como una parte que me llamó mucho la atención, y es que ella comentó que esto necesitaba ser un ejercicio de divulgación del conocimiento, ¿no? Y eso implica muchas veces tratar de hacer más democráticas las palabras y que todos las podamos entender, porque todos tenemos la capacidad de reflexionar sobre este momento, y no se trata de que haya un grupo de personas que sepan mejor cómo vivimos este momento, ¿no? Sino que es un intento para acercarnos y para ayudar desde otros andamiajes a explicar el momento que estamos viviendo. Yo decidí que el texto que iba a presentar tenía que ver con explicar la ciudad en función de una categoría de análisis que a mí me parece sumamente interesante, que es la del espacio. Pareciera que todos sabemos qué es una ciudad,
¿no? Porque vivimos en ella, porque la habitamos, nos movemos en ella, nuestra experiencia se sitúa en la ciudad. Pero, ¿qué es eso que llamamos ciudad y cómo se separa eso de lo que ubicamos como urbano? En términos muy, muy prácticos, la ciudad de entrada es un producto humano. Como producto humano tiene que ver con nuestra propia escala corporal. Las ciudades se construyen o se constituyen en función de 3 elementos importantes, que son la proximidad, la densidad y la cercanía. ¿Y cómo lo diferenciamos de otro tipo de espacios? Cuando pensaba en la idea de entender qué le hizo la pandemia a la ciudad, pues me vino esta otra pregunta, ¿no? Que tiene que ver con qué es el espacio. Pero el espacio también está definido en función de la materialidad. El espacio es entendido como un medio físico en el que hay movimiento de cuerpos y en el que hay un flujo, ¿no? Y hay flujos que pueden también tener diferentes naturalezas. Cuando recién se dictó este mandato de permanecer en la casa, me enfrenté a la experiencia de revivir o reexperimentar espacios que yo creía que conocía. La crisis del COVID nos ha hecho voltear a esos espacios que tenemos y que somos desde otro punto de vista. En el texto del libro me centro en la idea de la calle como ese espacio que hoy nos aparece como prohibido, ¿no? La calle es un espacio que aparece como libre para todos. La calle es de todos nosotros, ¿no? Hasta que hay algo que nos dice que la calle no nos pertenece por completo, que la calle también es un espacio para la expresión de la prohibición. Cuando recién comenzó todo esto, en la calle era el primer lugar en el que notábamos que algo estaba pasando. Algo muy interesante ha sucedido durante la pandemia que tiene que ver con la calle utilizado como ese escenario para la revolución o para la movilización social. Muchos de los movimientos que habían ganado gran impacto en los últimos meses, como el caso del movimiento feminista y otras manifestaciones de tipo social, de pronto se vieron imposibilitadas de salir a la calle. Y poco a poco se ha tratado de ir recuperando, porque hay algo que quizá parecía obvio, pero que no habíamos descubierto desde este nuevo lugar que habitamos, que tiene que ver con que la calle, o la lucha, mejor dicho, necesita la calle. Nada, absolutamente nada, ningún medio tecnológico que hayamos inventado o que podamos utilizar sustituye la presencia viva de la gente en la calle. Desde un punto de vista muy personal, en la calle se veía esa primera incomodidad de estar en el mundo, en esta nueva normalidad en la que ya estamos pues tratando de espacio de la calle, ha sido repensado. Pensar en los espacios que están en la ciudad también implica pensar en otro que forma parte de la calle, pero que al mismo tiempo funciona como ese muro necesario entre lo público y lo privado, que sería la casa. Y aquí lo pongo con casas, porque no puedo hablar de la casa como una generalidad, al contrario de la calle, que aparece como algo que es para todos, ¿no? Que supuestamente tendrá que ser un espacio democrático, abierto, posible para todos. Con la casa o con las casas no funciona de la misma manera. El confinamiento nos ha hecho a todos relacionarnos con nuestro espacio casa de otra manera. Para mí el problema va un poco más allá, porque no se trata solo de tener una casa, sino de qué casa tenemos. Y así como cuando hablaba de ciudad pensaba en esta distinción entre ciudad y urbano, cuando hablo de casa también pienso en esta distinción entre la casa física y lo doméstico. Justo en este momento los índices de violencia intrafamiliar se multiplicaron exponencialmente y de pronto la casa, que es ese lugar que te permite protegerte del mundo de afuera o del mundo físico, te adentra en un espacio de violencia donde las alternativas son pocas. Entender que tenemos una casa ya nos coloca del lado del privilegio. Creo que el debate se tendría que extender. ¿Qué tipo de casa tenemos? ¿Qué vivimos en esa casa? Y de qué forma podemos nosotros comprender todas las relaciones de poder que hay detrás de la casa. De esa forma llego al espacio que a mí me preocupa y que también lo coloco en plural, que es el espacio del cuerpo.
en esta idea de entender que en el mundo hay una diversidad de cuerpos y que en ellos también se expresa estas relaciones de poder, qué cuerpos son importantes para el sistema, qué cuerpos están en riesgo, sobre todo porque entender esta contingencia es entender que la crisis del COVID es una crisis del cuerpo. Es importante saber qué tan conscientes somos de la fragilidad de nuestra corporalidad, pero más allá de eso, yo retomo el pensamiento de Silvia Federici, cuando ella plantea que así como para los obreros el cuerpo es un espacio de resistencia, pero también es una herramienta de trabajo, pasa lo mismo con las mujeres y con los cuerpos no hegemónicos. En el espacio resistimos, en el espacio cuerpo resistimos, en el espacio cuerpo empezamos a vislumbrar esas relaciones de poder que nos hacen preguntarnos cosas como esta, ¿no? Una, ¿qué cuerpos habitan la ciudad? Y si la ciudad está preparada para toda la diversidad de cuerpos, ¿cómo tendrá que ajustarse o que moldearse la ciudad para dar cabida a cuerpos que han sido tradicional e históricamente rechazados y rezagados justamente por no representar este cuerpo de trabajo hegemónico, que como muchas veces se dice en el argot urbano, las ciudades están hechas para un hombre blanco heterosexual en coche. Pero ¿cuántos hombres blancos heterosexuales en coche habitan una ciudad? Entonces, esa es una de las preguntas que a mí me interesaba resolver aquí. ¿Qué cuerpos importan, no? ¿Qué cuerpos queremos que se queden en casa? ¿Y qué cuerpos no nos importa si van a la calle a trabajar, a buscar el sustento? ¿Qué cuerpos nos dan lo mismo? Y estas reflexiones para mí dan luz importante sobre un hecho, ¿no? Muchas veces creemos que las crisis nos muestran algo que no habíamos visto. Yo creo que esta crisis solamente fue como una lupa que nos hace ver todos nuestros problemas y todas nuestras grietas de una forma mucho más visible, pero que eso no implica que todos estos problemas no existían previos al COVID. Yo los dejo con esta reflexión que justo tiene que ver con la alusión que hice al pensamiento de Federici y que tiene que ver con una forma en la que yo cierro su reflexión, y es que es esto. El cuerpo también es un espacio para la desobediencia, para la resistencia, pero siempre que resistes o al que resiste se le violenta. Entonces va a ser importante tratar de entender cómo el espacio cambia, cómo nosotros repensamos el espacio y de esa forma tratar de construir explicaciones un poco más complejas para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Enid, por este texto. La verdad me parece maravilloso y ha sido un honor poder tenerlos en este espacio. Y ahora vamos a escuchar a la doctora Silvia, este tema bastante importante que también es parte de la contingencia y el confinamiento, ¿no? El confinamiento me regresó a mi casa, dice parte de su texto. Desde hace 2 décadas habito en esta parte de la ciudad, pero nunca antes había tenido la necesidad de recorrer sus comercios para abastecer la totalidad de mi despensa. Para hacerlo normalmente hacía recorridos por los pueblos cercanos para adquirir productos de temporada. Los artículos de limpieza los conseguía en los centros comerciales ubicados en la ciudad. La contingencia sanitaria por el COVID-19 me reorientó a la oferta cercana y con poca concurrencia. En los comercios de mi colonia descubrí fruta, verdura, pollo, pescado, carne de todo tipo excelente de calidad. Para evitar aglomeraciones, me presento apenas abren los comercios. Otras personas con la misma idea o urgencia también acuden por productos. Invariablemente traemos dinero en efectivo porque aquí los pequeños comercios carecen de terminal bancaria. Tampoco consideran las transferencias entre cuentas como forma de pago. Tener dinero en efectivo y monedas es una preocupación compartida de vendedores y compradores. Así que, ¿qué les parece si escuchamos a la doctora Silvia Mendoza? Puedo comentarles unas palabras sobre la doctora Silvia Mendoza. Ella es candidata a doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Es maestra en Antropología Social también por el Colegio de Michoacán. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es trabajadora social por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. En la actualidad es coordinadora de la licenciatura en Sociología en la UAEH. Ahora sí, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Maite. Bien, yo agradezco muchísimo esta invitación que has hecho para que expresemos lo que vivimos en la pandemia en ese primer momento, y yo creo que sí fue una excelente convocatoria hecha en tiempo. Y le puse el texto, perdón lo que se tiene, guardarlo ya tenido, porque ingenuamente en esta vorágine de la vida diaria yo pensé que tenía ganado una rutina de trabajo, un espacio laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la pandemia me doy cuenta de que la rutina de trabajo no era mía, en realidad dependía yo, que el espacio de trabajo tampoco era mío, que era un espacio donde hacía yo actividades, pero que en realidad lo que sí tenía era una casa, pero que no habitaba, ¿no? Habitaba en el amplio sentido, que tenía una colonia que tampoco vivía. Por eso, con esta pandemia, a mí lo que me ha hecho es recuperar lo que sí realmente sí tenía. Habitar mi casa ya no solamente para llegar a dormir o no solamente para un fin de semana. Llegar a mi colonia no solamente como camino para arribar a mi casa, sino como un espacio donde se entretejen relaciones sociales, donde se mira como si fuera un micro universo, donde se pueden mirar relaciones sociales sumamente interesantes, porque yo soy socióloga, pero a eso agregamos que yo soy indígena, es decir, la forma en que construye el mundo, la forma en que me relaciono con el mundo es básicamente fue en el ámbito rural y en esta lógica de la colaboración, de establecer relaciones con los otros. Y en esta ciudad uno es anónima. Saludaba a mis vecinos, a mis vecinas, pero no los conocía. Este asunto de recuperar lo que tengo, me descubrí de que yo era una visita en mi casa, de que de pronto en este asunto de cocinar incluso, no me había dado cuenta que me faltaban enseres o que mis enseres domésticos ya necesitaban renovación. No me acordaba dónde estaban las cosas. No sabía yo si podía comer pescado porque no sabía si podía conseguir el pescado. Ese tipo de cosas que me hacen entonces, primero, redescubrir mi casa, reocuparme de los espacios, de descubrir que mi patio era propiedad y sigue siendo propiedad de 7 gatos, de no sé quién, pero que ahí viven muy felices los gatos, ¿no? De darme cuenta de los horarios de mis vecinos, de la solidaridad también de los vecinos, cuando de pronto, en esta forma de reinventarse las rutinas de trabajo, hacer teletrabajo requería de silencio y escuchar la música estridente característica de una colonia popular de trabajadores, y pedirle a los vecinos que por favor bajaran volumen porque yo estaba trabajando, sorprendentemente lo hacen. Y ahora ya no les pido que bajen volumen. A las 3 de la tarde, cuando ellos consideran que ya terminó mi jornada de trabajo, otra vez el sonido, ¿no? Ese tipo de cosas que se van aprendiendo, la posibilidad de intercambiar guisados. Esa es una práctica muy común en mi contexto de origen, de las comunidades indígenas. Cada vez las bardas entre viviendas son más comunes, pero en realidad son espacios abiertos. Y entonces el viento te trae los olores del guisado de la casa vecina. Y entonces, cuando se trata de una comida especial, la casa vecina, el vecino, te va a ofrecer y te convida a tus alimentos. Y poder reproducir eso en un espacio donde apenas nos conocíamos y los vecinos, las vecinas, tuvimos la necesidad de compartirnos como para poder decir, aquí estamos, vamos a conocernos, vamos a relacionarnos, me parece que son de las cosas muy buenas que he tenido de este confinamiento. Pero también este confinamiento me ha hecho darme cuenta, como lo pongo en el texto, de que se necesita muy poco para estar viviendo bien, tranquilo. Yo me estoy dando cuenta de que de pronto no era necesario transitar por centros comerciales para abastecerme. Aquí en mi colonia, por supuesto que lo encuentro. Me angustia porque también observo, no nos estamos dando tiempo de reflexión para reflexionar lo que nuestras acciones significan
para hacer una pausa. Y eso a mí sí me preocupa porque observo que seguimos en este asunto de consumir antes en los centros comerciales, cómo llegan el servicio de mensajería entregando paquetes. Significa que mis vecinos siguen comprando. Me preocupa ver que en esta parte de la ciudad cada día pasan personas vendiendo algún producto o pidiendo ayuda, y lo que era un apoyo recurrente en un principio, ahora cada vez más puertas cerradas se encuentran, más oídos sordos se localizan, y eso también es preocupante porque me parece que es la posibilidad de que nos encontremos y de que nos apoyemos. Que en este encierro que nos crearon, ya lo estamos normalizando, y esa normalidad no nos permite reflexionar. También me conmueve que Héctor está sumando varios duelos, y me pregunto cómo estaría yo si no estuviera yo en mi casa, en mi país, en un territorio que conozco, con gente que ya me conoce, enfrentando esta pandemia, y no sé cuántos duelos podría soportar, duelos porque Héctor ya tiene varios encima y ahí sigue, ¿no? Y eso merece mucho respeto y mucha admiración. Y también el asunto de Enid, que me hizo reflexionar sobre cómo valoramos la casa. Yo creo que aquí tenemos dos ideas metidas de por medio, y que tiene que ver con la casa como propiedad privada, pero también la casa como un espacio eh, leído con una perspectiva romántica, y este romanticismo no nos permite ver que es la casa el espacio más peligroso para niños, niñas y para las mujeres. Y que afortunadamente estos movimientos desde el feminismo, estas observaciones que se hacen desde el feminismo, está desnudando la casa. La casa no tiene que ver con esta imagen, no corresponde, por lo menos la mayor parte de los que habitamos en este planeta, no corresponde con esta imagen idílica de que la casa es todo protección, es todo seguridad. No es cierto, no es cierto, ¿no? Entonces, son reflexiones maravillosas que también me sitúan y me obligan a reflexionar esta situación, pero ya con otra mirada. Querida Enid, si gustas complementar el comentario de la doctora Silvia. Cuando pensaba, como lo decía hace rato, en esta idea de la casa, yo pensaba en lo doméstico, y hay algo que a mí me llama mucho la atención de este momento, porque creo que por primera vez en mucho tiempo hay hombres enfrentándose a conocer la intimidad de su casa, ¿no? Y de darse cuenta que las cosas no aparecen por arte de magia, a redescubrir cuáles son los hijos que tienen, cuál es la pareja que tienen. Si pudiéramos encontrar este espacio de oportunidad para pensar nuestras casas, para mí sería ese, ¿no? Pensar lo doméstico, que los hombres y que muchas personas, no solamente los hombres, por ejemplo, hablaría de adolescentes, que también su vivencia de la casa es diferente, o de los niños, ¿no? Que nos replantemos esa convivencia de una manera diferente, ¿no? Porque tal vez allí encontremos pistas para entender cómo adaptarnos a este problema que va para largo, ¿no? Que apenas estamos atravesando. Entonces, creo que a mí sí me puso mucho a pensar en estos temas. Son textos que se escribieron, intervenciones en la coyuntura. Yo también soy muy cultor bueno, toda la obra de Walter Benjamin, esta idea de que uno escribe siempre en situación. Entonces, por supuesto, yo desde hace mucho tiempo esa es la manera como me relaciono con la escritura. No es un proceso que nace de adentro, como para algunos escritores a lo mejor lo será. Para mí necesito que las cosas me muevan desde afuera para yo empezar un proceso de subjetivación y de interiorización de cosas. La pandemia de alguna manera fue una situación ideal para ponerme a batirme, a tratar, a trabajar mis duelos, como dijo la profesora Silvia. Con respecto a las casas y la intervención de Nito, estoy de acuerdo, también hay que distinguir entre lo físico y lo doméstico, digamos, entre la casa física y el mundo que podemos desarrollar dentro de esos espacios.
de cómo la pandemia afecta también transversalmente el tema de las diferencias sociales y termina golpeando a los más pobres o a los más vulnerables o a los más desguarnecidos en términos de seguridad social. Es decir, y en ese sentido, claro, por supuesto, yo entiendo el planteamiento de NIT que tiene que ver con la cantidad de violencia o los casos de violencia que se han generado al interior de los hogares por la convivencia forzada, es decir, también incluso los femicidios. Aquí en Ecuador hay varios que se han producido en el contexto de la cuarentena. Pero sí recuerdo, creo que la cuarentena, dentro de todas las cosas que nos interpela para poder hablar de una nueva normalidad o hacia un nuevo mundo, digamos, tendríamos que pensar también el tema de las casas, ¿no? De cómo vivimos en ellas y cuál es la calidad humana deseable para poder prepararnos para escenarios pandémicos futuros. Y esto está dentro del gran contexto de la crisis ecológica y el calentamiento global y toda esta formas tan depredadoras como hemos asumido el desarrollo humano, ¿no? Las zonas que están libres de COVID o que no es tan importante el contagio, tiene que ver con eso, con el comprometerse no solamente con el cuidado de sí mismo, sino con el cuidado para los demás, pero de manera real. Y me parece que esa es una enorme oportunidad para lo que somos como sociedad, que en las últimas décadas ha tenido un proceso de fragmentación terrible y que lo que nos debe convocar son los asuntos públicos que justo por públicos nos afectan a todos. Muchísimas gracias. Agradecer, por supuesto, esta invitación de nuevo y haber conocido parte de los autores del libro me emociona, porque todo esto ha sido una relación totalmente a distancia y hoy veo caras y asocio textos a caras y eso también es importante, es una forma de presencialidad, la nueva forma de presencialidad. Y pues siempre es bien interesante que en estos nuevos espacios podamos compartir de forma más cercana, ¿no? Pero es eso. La reunión con la que abrimos el ciclo COVID-19 Apuntes desde el Time Out refleja también lo que quisimos hacer con este ejercicio editorial. Un poco repasar distintos aspectos, pero también encontrarnos. Y este encuentro a mí me parece gozoso. Les agradezco muchísimo, no nada más que hayan brindado un texto para que se incorporara a esta compilación, sino que esta tarde nos hayan regalado esta hora magnífica que inaugura estos encuentros. Muchas gracias al público que estuvo siguiéndonos en Facebook Live. Si alguien tiene comentarios, pueden seguir dejándolos. Ya sobre la grabación estaremos a través de Gris respondiendo sus preguntas y buena tarde.